Hola amigos, hoy estamos en uno de esos shows que nos encantan, el Iberian Car Show. Y hoy conmigo, Sara. ¿Cómo estás, Sara? Contentísima de estar en Barcelona, ya veréis lo que os espera. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nos encontramos aquí en Barcelona, en la Fira, Pabellón 2. ¿Qué se celebra aquí? El Iberian Car Show. Bueno, tenemos muchas ganas de ver qué es lo que nos ofrece este Car Show. Habrá muchas cartas, conseguiremos nuestro reto de conseguir a Pidgeotto, Raticate. Veremos. ¿Y cuál será la carta más cara de deportes? ¿Encontraremos a Pelé, Messi o un Lamine Yamal? Vamos a ver qué nos encontramos. ¡Vamos a por ello! Bueno, y esto es lo que nos encontramos. Fijaros, chicos, el pabellón gigante que tenemos aquí. Tenemos por ahí Ahí está el escenario, bueno, una especie de escenario. Tienen un horario tanto para el sábado como para el domingo. Bueno, Sara, pues vamos con el mundo de las cartas de deporte. No había demasiados stands, parecía. ¿Qué te pareció a ti, Sara? Pues un porcentaje aproximado de un 80 TCG, 20 deportes, porque mucha gente que vende deportes también vende ya TCG, incluido nuestro puesto, como veréis después. Pero al revés es un poco más complicado. Además, ahora el mundo de Pokémon se ha unido a One Piece, ya lo veréis después. Esto es lo del mercado. Del mercado. A ver. Y bueno, Dani, mira, vitrinas enteras dedicadas casi al Fútbol Club Barcelona. Autos, numeradas, arcoiris. Tenéis aquí de todo. Problema muchas de ellas aquí sin precio. Ya. Unas con precio y otras sin precio. Aquí en este puesto de los organizadores Eurosoccer Cars vimos todos esos parches de Lamine Yamal y todos estos de Messi. Qué pasada, Sara. Me encantó verlos. Ya sabéis la colección que tiene Ferran y que tiene puesto en el mercado de Sant Antoni. Increíble cómo mueve el coleccionismo y mirad qué cartas, todas detalladas, casi todas con su precio, numeración, colección. Bastante bien. Una maravilla, la verdad. Porque así podemos ver qué precio va a tener, podemos ver si nos conviene, podemos regatear si lo consideramos necesario. Y creemos que en este tipo de puestos las cartas que no llevan precio es que realmente no están a la venta, como solemos hacer nosotros. Si tienes 2 o 3 cartas sin precio y todo lo demás está marcado, es algo que es especial, es para mostrar. Bueno, Dani, ¿y qué opinas sobre las cartas de Monopoly? Mira qué chula esta de la mina en azul. Sí, en azul. Nosotros tenemos en verde y en rojo. Verde, rojo, azul y mira la dorada. ¿Qué precio tiene? 135 euros. ¡Mamma mía! Mira, tienen su propio puesto para hacer aperturas. Tienen Twitch abierto. Y el Twitch abierto. Y aquí tenemos pues una selección de... La firma del Kaisin. Esta es la mía, ¿no? Sí. ¿O no? Es diferente. No, es la tuya. No, es otro refractor. Es otro pero tampoco es la refractor. del 10. Un poquito de fútbol, un poquito de tenis. Real Madrid. Básquet, Real Madrid, bueno. Pues mucha carta de deporte para disfrutar, muchas del Fútbol Club Barcelona y por aquí Sport Card Center que tenían bastantes del Real Madrid y otros equipos, cartas bastante chulas y bastante exclusivas. Además, en Sport Card Center fue también uno de los organizadores del evento y tuvo un stand bien grande y bien iluminado, Sara. Bueno, y como podéis ver aquí también, pues trajeron algunas de sus cajitas para hacer aperturas. Y bueno, estas cartas que hay algunas que ya conocemos, como ese book de firmas, ¿verdad? Tan maravilloso que tienen. O el Griezmann. Sí. Chulísimo.
Y bueno, este es el recinto. La verdad que había mucha gente, aunque parezca que haya sensación como de vacío, pero es porque el recinto era muy muy amplio. Y llegamos a la zona de los sponsors. Bueno, mira qué variedad tienen ahora en Tempristín con estos álbumes de Magic personalizados. Sí. Toma ya. De jugadores. Son cosas de jugadores. Sobre la variedad en deportes, aquí podemos ver variedad en este puesto de MKs con cartas de baloncesto, Fórmula 1. También había otro puesto más de Fórmula 1 y Navibricks con las cartas de NFL. No pudimos encontrar muchos más deportes diferentes, además de un Carlos Alcaraz, que no sé si grabamos, pero que estaba muy muy top. Y el último sponsor que tenemos aquí, como siempre, Ratón Love, con su famosa máquina, que ya nos vamos a cartas enseñar. La habéis visto ya en muchos vídeos. Mystery PSA. Sí, y un mogollón de cajas, de las cuales bastantes tienen el precio. La de Monopoly Bastante. la de tiene. Neon no. La de Monopoly 45. Guay, pasarse un poco. Guau. Pero, ¿estas de qué son? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué tal? Son Mira, ¿qué? naipes, pero no son oficiales, son así más para los pequeños, pero hay algunos... No, pero están muy Pero chulos. es que no les hemos visto, son súper chulos. Gracias. Bueno, Sara, y después de ver tantas veces ese Messi campeón, ver la firma ya es una de mis cartas grial. Quiero conseguirla, Sara, Pues aunque no seamos millonarios. vas a tener que ahorrar. Bueno, vimos un par de cajas de esas de Mega Cracks en las que se puede encontrar el famoso... Master Rookie y el 108 bis también. Sí, sí. Lo que pasa es que había algunas cajas que sí que te aseguraban que era tercera edición de Mega Cracks y otras que no. Es un problema y... Bueno, ¿a quién no le gustaría abrir una de estas cajas y encontrarse una de estas cartas? Y probar suerte, ¿verdad? Claro, con lo que mola en el hobby, abrir y lo costoso que es. Aquí el puesto de los amigos de Fútbol Las Memorabilia. Trajeron bastantes cartas del Barça firmadas. Ahí podíamos ver muchos Master Rookies y el 108 bis, además de su famosa Mystery Box. Y una buena exposición, tanto de camisetas como de botas firmadas, que casi es prácticamente un museo ya, ¿verdad? Sí, y una checklist es increíble, súper larga esta vez. Y mirad estas super cartas de Valencia Cars, que creo que ya las vimos en el Valencia Cars Show, pero siempre que las veo me impresionan. ¡Qué preciosidad! Y ya podemos ver muchas mesas de cartas, con cartas de todo tipo, retro, actual, algo de TCG, un poco de todo. Sí, porque esta vez no nos dio tiempo a mostraros el puesto de 112233 Cars ni de Cars Showcase, que ya habéis visto en el de Valencia. Lo tenían llenísimo, pero nos alegra ver mucho este tipo de cartas y que cada vez es más normal en casi todos los puestos encontrar algo retro y bien conservado. Sí, también nos echamos de menos al Crometa en este Car Show, Sí. que tiene muchas cartas de estos stickers antiguos y estos cromos. Sí. Esperamos poder verle pronto.
Y ahora Sergio de Más Cromos, que tenía una sorpresa preparada para nosotros, se trajo unas cartas increíbles que nos quería mostrar, Sara. Sí, se está haciendo, la verdad que con un material. Sergio, amigo, lo estás haciendo fenomenal. Sí, vais a ver ahora todo lo que nos mostró, empezando con ese Messi. Lo que hay que apreciar es el estado. Joder. Madre mía. Pero bueno, Echa números de lo que vale eso. atención a esta carta, mirad los bordes todo, es que está perfecta. En comentarios tienen que poner cuánto creen que podría costar. ¿Qué nota? Ya. Eso, ¿qué ¿Y qué ¿cuánto nota le creéis? ¿Y qué nota le darían? ¿Cuánto creéis que puede costar esta carta en este estado y qué nota le podrían dar? Venga, dejádnoslo en comentarios. Y bueno, y pasamos a la siguiente página y ya vamos. Y aquí ya lo flipamos en colores. Madre mía. ¿Y esta? Pues lo mismo. ¿Qué opináis? ¿Y tienen la tercera también? ¡Hala, ya! ¡Venga! Venga. Pero, Madre mía. A ver, espérate, que está sacando más cosas. ¿Otro? Jolín. Mira, ¿quién son? 15. ¿Y Espera. qué nota creen que pueden tener Esas tres. esas tres? Y estas tres. ¿Qué opináis según está ahora el mercado? Miradlas bien. Pero bueno, Bueno, Sergio, está subiendo a un nivel. te está superando. Un nivel superior ya. Mira de todo lo que Aquí tiene. Collectorage, que tiene de todo, ya sabéis que está en Madrid. En el vídeo de Un día en coleccionismo en Madrid podéis ver la tienda con la cantidad de variedad de cajitas. Y la NBA femenina. Como podéis ver, todo tipo de deportes. Estamos en una serie de Un día de coleccionismo. Mira, chefs, actores, jugadores de Estados Unidos. Pues muchas gracias, chicos. Imagínate como el del hormiguero, ¿vale? Sí. Ah, ¿Dónde? Un chef, toma ya. Jugador ahí de de béisbol. béisbol y de fútbol americano. Pero creo yo que no, solamente tenemos esa de muestra. Mira, Paco Gento, Joder. Luis Suárez, Esto lo vamos a sacar en el vídeo. Es que nos encanta lo del retro. Lo de retro nos Joder. parece que está. a mí es lo que más me gusta, ¿no? Está muy poco valorado. Encima no lo entiendo. Mira, tiene Carlos Alcaraz Karim también. Abdul-Jabbar, año 68. ¡Hala! A mí esa es la carta que más me gusta. Esta es la que más te gusta a ti. A esa me encanta. Joder. ¡Hala! Bien guapo. Hay Tienes maravillas. mucho de Alcaraz, ¿eh? Sí. Yo tengo una firmita también. Vamos a guardarla, ¿eh? Yo creo que yo la voy a guardar. Yo tengo Es un tío que esta ha llegado firma muy alto también. y le queda mucho por delante. Sí. Bueno, estamos aquí con Navi Bricks en el Iberian Car Show. ¿Qué tal está yendo el show? La verdad que muy bien, muy contentos. A nivel, como venimos mucho tiempo trabajando, sobre todo el enseñar al coleccionista que no solo está el soccer, el TCG y la NBA, que también existe la NFL en nuestro caso, o el fútbol americano. Y la verdad que muy contentos. Siempre vamos con esa idea a la hora de enseñar el deporte y la verdad que estamos teniendo muy buena acogida en este tercer Iberian Car Show. ¿Y qué cartas un coleccionista que ahora mismo está coleccionando fútbol o baloncesto, qué cartas debería mirar que pueden tener un valor? La verdad que ahora mismo con el cambio que ha habido entre Panini Sí. y Topps, me iría directamente a Topps Chrome, que es la última colección y reciente que acaba de salir.
en sus variantes, tanto un Blaster como un Megabox, Value Box y Hobby Box, y centrarme en esa colección. Básicamente trabaja los rookies del año anterior por tema de licencias, y en cuanto a nueva camada que hace una semana ha sido el draft, podemos hablar como un poco de hype que hay con el quarterback de Indiana, que es Fernando Mendoza, pick número 1 de Las Vegas Raiders. ¿Y esto ya viene aquí? Todavía no. Todavía Es lo que hablábamos. Es la próxima caja que va a llegar. Justo en la siguiente, que estamos esperando a ver qué va a salir de las 3 que han anunciado, como era Cosmic, si no recuerdo mal. La Stadium o CG como Tops, va por ahí. Finest. Y Finest también. Finest, o sea, que quieras o no, con ganas de ver esa nueva camada de rookies en las nuevas colecciones. Qué bien. Y fuera de rookies, jugador actual que en esta última temporada ha hecho un temporadón y que la gente debería buscar, por ejemplo, en esta caja. Kenneth Walker, tercero, en este caso reciente wide receiver fichado por Kansas City Chiefs para intentar revalidar ese título como campeón de los Seattle Seahawks. Todo lo que tenga que ver con Seattle, evidentemente, por ser los recientes campeones y defensores del título. Luego un poquito, ¿no? los quarterbacks de referencia, Bo Nix, Jalen Daniels, C.J. Stroud, Drake May, un poquito... ¿Y todo el hype que hubo por Jacobs, sigue ese hype o...? Yo creo que sí, O sea, aún conseguir esas cartas tiene un valor especial, ¿no? Correcto. Muy bien. Y por último, preguntarte, ¿y tú qué es lo que coleccionas? ¿Qué es lo que más te mola obtener en estas cajas? Yo soy muy friki. Yo soy un poco retro de mi crush, como viene siendo, y todo el mundo sabe, Tom Brady. Todo lo que tenga que ver con New England Patriots, o sea, da igual que sea Tyquan Thornton, Raymond Stevenson, como si es el mismo Rob Gronkowski, o sea, me da igual que sea retro, actual. Y luego tenemos un poco de predilección por 2 iconos un poco raros, por así decirlo. Ahora mismo el wide receiver 1 de Indianapolis, muy bien pagado, como es Alec Pierce. Y como no, Gigi Arcega-Whiteside, hispanoamericano, ex wide receiver de Philadelphia Eagles, que en mi opinión no tuvo buena suerte cuando cayó en Filadelfia, por cómo estaba organizado el grupo. Muy bien, pues muchísimas gracias, tío, por tu tiempo y por esta explicación. Gracias a vosotros, porque ya sabéis que es un placer el poder compartir un ratito siempre que nos vemos en todos los car shows. Gracias. Gracias, chicos. Esto es cuando los Hornets cambiaron el parquet. ¿Sí? ¿Vale? Ay, que me hicieron reliquia. ¡Qué bueno! Hicieron reliquia con trozo de Joder. Jamás lo habíamos visto. Increíble si esto, queréis ¿eh? ver en este caso esto, para que veáis, también evidentemente una casa como esa perder, Sí. como explica todo, ¿Qué es lo que hay ahí? es espectacular. La verdad que Que sí. es muy original, ¿eh? Mira estos, es que esto es Mira, increíble. que te lo saca. A ver. Bueno, Estábamos hablando de esto es de tu colección Sí, personal. A ti, ¿qué es lo que te gusta Tom Brady, eh? Sí. A ver, ¿a quién no? Uy, es que es muy finita, ¿verdad? Exacto. Vale, ¿Pero qué me dices? En versión ticket de estadio, ¡Hala! con Un Relic trozo. Game World utilizado en partido. Pero ¿Esto quién lo hace? ¿Leaf o...? Este es Fleer. Fleer del Sí. 2003. Toma Pero ya. esto lo puedes gradear y se te sube al guindo, ¿eh? Porque como ahora se Claro, puede gradear pero- todo, Sí, Exacto. todo, qué pasada, tío. es increíble, ¿no? No Pero no me habíamos visto en la esperaba que vida. era este tipo de tamaño. Claro, cuando me llegó, me dejó alucinado, dije, ostras. ¿Qué Digo, es ¿y ahora esto? cómo protejo esto? Sí, sí, sí. Lo primero. Ya llamé una y me dijo, nos vemos el fin de semana, ¿no? Pues lo hablamos y trabajamos.
Bueno, pues estamos aquí con Juan Pedro Martínez de Panini. ¿Qué tal el Car Show, el Iberian Car Show? Pues muy bien, estamos muy contentos de lo que es nuestro debut en un evento de este tipo y estamos encantados en todos los sentidos. ¿Por qué habéis venido a este evento? ¿Ya os habéis decidido a venir? Bueno, porque sabemos que va creciendo aquí en España y luego sabemos porque el grupo Panini a nivel general está en varios eventos, ahora estuvo en Londres y tal, y el input del grupo es ese, ¿no? Que empecemos a formar parte de este tipo de eventos. ¿no? Fenomenal. ¿Y qué novedades tiene Panini para los coleccionistas? Bueno, Panini en España hace muchísimas cosas. Panini, sus principales colecciones sigue siendo las colecciones tradicionales, porque el mercado español sigue siendo muy fuerte en estos sentidos, los cromos de la Liga, Mega Cracks, que es la colección de trading cards de la Liga, Adrenaline, que supongo que lo conocéis, sí, claro, que es el card game. Estos son nuestros puntos de fuerza que afortunadamente siguen muy vigentes en este país. Pero bueno, estamos entrando en esta línea hobby. Hemos creado dos marcas que se llama Panini Club y Panini Tributo. Y ya llevamos hechos 7-8 productos en 2 años, básicamente con el Barcelona y el Real Madrid como protagonistas. Este año hemos incorporado al Atlético de Madrid y también hemos hecho un producto que es tributo Vamos Campeones, monográfico de la selección española, que es espectacular. Cada caja lleva un autógrafo de campeones del mundo y de jugadores actuales, lo que pasa que está a punto de salir. ¿Eso no le conocemos nosotros aún? No, porque está a punto de salir, pero es otra. O sea, es un poco lo que os he comentado, que estamos empezando a crecer en esta otra línea. Nosotros en nuestro canal abrimos cajas del tributo al Fútbol Club Barcelona. 125 aniversario. Sí, la verdad, una caja muy bonita. Muy bonita. Y hemos abierto también de Panini Club ayer, del Atlético de Madrid, que vienen también, tienes ya acceso a tener una firma original de un jugador en estas cajas. Sí, bueno, a ese... Es un diferente nivel que quiere llegar ahora Panini. Cada producto tiene una frecuencia de autógrafos en gran medida en base a los que se pueden conseguir. Ajá. Pero, por ejemplo, es lo que te he dicho, este atributo de la selección, que es como la de los 125 años del Barcelona, tiene un autógrafo por caja. O sea, esa es va a ser realmente espectacular. Y de jugadores, ya te digo, de la selección campeona del 2010 y actual, o sea, tiene fuerza. ¿Y tú eres coleccionista? Yo soy coleccionista porque desde que era niño, porque yo soy de Barcelona y nací al lado del mercado de San Antonio. Wow. No solo nací ahí, sino que sigo viviendo ahí. Entonces ya de pequeño yo era de una plaza y el domingo yo era religión en el mercado de San Antonio. O sea que... Llevas el coleccionismo en sangre. Entre otras cosas te puedo decir, por ejemplo, que tengo todos los álbumes del Mundial editados por Panini, del 70 hasta hoy. Fenomenal, pues muchas gracias por tu tiempo. Nada, gracias a vosotros. Mirad todo lo que tienen por aquí. Nosotros nos hemos abierto ya alguna caja del Atlético de Madrid. Es que hoy salían las del Barça y el Madrid. El puesto de Next Grading, que siempre tiene mucha gente para gradeos. Y al lado el puesto de Tops. Que no nos quisieron dar una entrevista, Sara. Nosotros se la pedimos, nos la dieron en Reino Unido, nos la dieron en Alemania, pero aquí nadie quiere hablar. Bueno, pues nada, no es una pena porque sí que queríamos preguntar cómo está un poquito el mundo de Tops en España, pero bueno. En España, pero imposible. Sara, a ver si tenemos suerte y encontramos alguna de las cartas que buscamos. Está difícil. Está difícil encontrar aquí cartas en inglés de arte raro, ¿verdad? Sí. No, yo tampoco, pero no conozco. Vamos a ver. A ver si tenemos suerte. Primero encontrarlas y luego que sean en inglés.
Suele haber No lo suele haber, y menos en álbum. Hay más bien pues las cajas que venden Sí. de verdad en sellado. Entonces, mira, si queréis, si coleccionáis Dragon Ball ya lo hay Hay para cartas, ir por lo menos. completando la colección. Sí. Bien, ¿qué precio tiene esa carta de Naruto? Esto es promo del Interocio, ¿vale? De Madrid, estos son 150. ¿Qué opinas En del español. sellado actualmente en España? En Como cuanto a siempre, Pokémon. muy difícil encontrar cosas en inglés. Sí, ¿verdad? Acabamos de empezar. Quizá nos sorprendamos. Eso es. Veremos. Vamos a ver. A ver. Hola. ¿Qué hay? Buenas. ¿Cómo estáis? Bien. A ver. A ver si tenemos suerte. Quiero grabar. Hola. ¿Tenéis algo en inglés? En inglés es este. Ese. Este Vale. álbum sí que está en inglés. Muchas Gracias. gracias. A ver. $1.100, $1.300. Madre mía, mira estos que se ha traído aquí Argon Bricks. Sí. Qué guapos. El retro. Sara, que El retro vuelve también. en UK vimos Sí. que hay vendedores con cartas muy top de retro. Bueno amigos, en el mundo TCG hubo mucha gente buscando cartas. Estas imágenes que veis son del domingo y todos los álbumes había bastantes huecos vacíos, ¿verdad Sara? Sí, sobre todo en las islas del Club 151, que lo tenían siempre a rebosar y donde casi siempre hemos encontrado la carta que necesitamos. A ver si tenemos suerte, ¿verdad? Sí, ojalá la tengamos, no adelantemos nada. Ahora veréis qué es lo que sucede. Bueno, una colección un poco pocha, la de esta que hemos visto anteriormente, pero al menos estaba en inglés y aquí sí que tenían algunas ETBs. Sí. Era Super Collector, me parece, que tenía todo este material, cositas en inglés, japonés, coreano, bueno, variedad. Quiero Ahí está. conseguir ese trío, Sara. Sí, sí. Hemos abierto varias cajas, sin suerte. Bueno, esto cada vez es muchísimo más frecuente encontrar las cartas de One Piece. Y por aquí en Planeta Cars, que no sabíamos que además tienen toda esta cantidad de TCG. Pedazo de mesa que se montaron con todo tipo de colecciones. Bueno, es que era una isla completa y eso tenía mitad deporte, mitad TCG y muchísimas cajas para disfrutar. Sí, aquí se juntan todo tipo de colecciones antiguas. Y bueno, Sara, aquí tenemos los monarcas. Bueno, esta colección tan extraña o extravagante, no sé cómo llamarla, que habla de monarcas a lo largo de la historia, que luego además creo que son interactivos, ¿no? Sí, tienen un código QR y podemos acceder y nos explican cuál fue su papel en la historia. Este reto con cazacamisetas. Bueno, este reto vamos a intentar hacerlo con más creadores de contenido. En esta ocasión contábamos con 30 minutos, un presupuesto de 50 euros y necesitábamos conseguir la carta más cara. Pues nada, vamos a hacer el reto que nos han propuesto los de SC Sportscars. Vamos. Juli, ¿en qué consiste este reto? Pues mira, este reto consiste en que tenemos que encontrar con 50 pavetes que nos han dado a ver. los chicos de ECF Sportscars
tenemos que encontrar una carta y tenemos que superar con la mejor carta. Y el que gane se queda con todas las cartas. Así que hay que encontrar un chollazo. Vamos, bro, vamos. ¿Auto de Lamine? Auto de Lamine por 50 euros, ¿alguno? Autocar de Messi, 50 paletes. Me queman, me están en el bolsillo. ¿Algo por aquí, Julio? Tenemos 50 pavos que nos están quemando. Y aquí creo que nos van a dar quizá un Lamine a 109, 400 se nos van. Aquí no nos dan ni las gracias. Hay que mirar rollo cositas más humildes por aquí. Aquí tenemos al Atlético de Madrid. Mira, un Barrios barra 50. A ver ese. Barra 25. Vermelen, No hace falta. Sí. Vamos a Barça. Tenemos la Rookie Card de Daka. 100 pavos. Ansu Fati. Aquí una de Dani Olmo. ¿Cuánto costaría esa de Ansu Fati hace 2 años, 3 años? Imagínate. Aquí Immaculate Auto barra 49 de Ronald Koeman. ¿Qué tal está? Si nos la dejaran 50, bro. Hostia, esta es buena, Sí, ¿no? ¿Probamos o qué? ¿Probamos? Esta es muy buena, ¿Sí? Ojo, Venga, va. ¿Probamos? Dale, venga. Vamos a ver, me la juego. Sí, júgatela. Sergi se la está jugando o yo os hago una previa. Sergi. También tenemos esta opción. Deco barra 25 auto. Prefiero Koeman. ¿Sí? Sí, yo sí. Parce de To. Firma de Vidal. Vale. A ver. Vamos a ver más cositas. Saca más. Ansu Fati. No, esa, la que tienes en mano. Estoy leyendo, A ver, sigue mirando. Además sale con la Meiba. Ojo. Aquí tenemos de Schuster. Al 45. Hostia, es que esa Podemos 50 se me preguntar, la a ver deja. si- Venga, va. Dale. Hola, buenas. Una preguntita. Buenas. Bien. ¿Podría ser por 50 euros? 55. Nos salimos de presupuesto. Es que tiene que ser Tenemos 50. un reto. Nos han dado 50 euros y era conseguir a ver quién consigue la mejor carta. Si es 50, nos la jugamos con esta. Sí, porque... Varios creadores de contenido nos han dado 50 y... Si no, tranqui, ¿sí? Vamos. Compramos ya, ¿no? Sí, compramos. Somos del Barça, Koeman. Coge el dinero del bolsillo. Eso no es el bolsillo, eso son las llaves. ¿Estas son tuyas? Sí. Muchas gracias por ayudar. A ver si ganamos. El que gana de todas, se queda todas. Dice. Está... Gracias, por Misión colaborar. cumplida. Ya la tenemos. Bueno, vamos a consultar aquí en eBay. Hemos visto una carta que nos ha llamado la atención. Como es de deportes, vamos a innovar, a ver qué tal está de precio. Es que no veo el certificado de precio. PSA 9. Da igual, esto no es Carlader, Sara. Claro, es verdad. Y Aquí tenemos la carta y en PSA 9 están intentando venderla en 82. euros. Vamos a ver últimas ventas. Y últimas ventas, a ver. Oh, 66. no, PSA 10. Ah, no. PSA 9. Pero esta es otra. Es otra, no es esa. Nada, no nos vale. Pasamos Mira, a... 41, Sara. Nada, no. Está Creo muy por que debajo estamos del valor, ¿no? perdiendo valor. Ya está, lo dejamos. ¿Cuánto pides por la Alexia? 45. 45. Es una 50 de 50, es una numeración muy curiosa. Está bonita la carta. Yo la tengo numerada a 5. Coño, ya son palabras mayores. Bueno, Y ahí continuamos con esta Alexia Putella numerada 50. Qué bueno. Es la Parche. Days. Muchísimas gracias. gracias. Un placer. Gracias. Marcos Llorente, numerada 50. De Mosaic, ¿qué es esto? Yo creo. Claro.
Bueno, chicos, la tenemos. A ver. Ya sabéis que somos muy culés. ¿Tiempo? ¿Tiempo? Uy, tiempo. Nosotros han sido 5 minutitos, ¿eh? La hemos visto y hemos dicho, tiene que ser esta. La hemos negociado. Ardua negociación. ¿Han tirado los colores? Han tirado los colores. Bueno, Estos bueno. no, esos. Sí. Ojo, que ya estoy viendo por ahí. Os doy una pista. ¿Es auto? ¿Es barra 49? ¿Es Immaculate? ¿Es Immaculate? Buena colección. ¿Y quién marcó el gol de la primera Champions? ¿Del Barça? Ronald Koeman. Hostia. Barra 49 de la Immaculate. Ahora buscamos el valor real. Auto. Ahora buscamos el De valor. Valencia. Pedían 65, le hemos negociado a 50. Querían 55, pero hemos dicho que era para el reto y nos lo han dejado. Así que. Tiene más valor emocional para nosotros que económico. Claro. Sí, pero yo, bueno, no sé. Pero el reto es el que es. El reto es el que Es el que más vale. Y ahora le toca a Dani. Contra. Hostia, a ver. A ver, espera. Vale, sé la colección, espera. Es la 125 aniversario de Tops. Pero aquí no hay una carta. No hay una. Aquí tenemos dos. Un Marco Llorente numerado a 50. Bueno, Mosaic. vale, bien. Es una cartita. De la. Hasta aquí ganamos, el problema viene ahora. Y bueno, ¿qué tendremos por aquí? Uy, es de las gorditas. Pone Alexia. Es reliquia. Una reliquia numerada a 50, Alexia Putellas. 50 de 50, ¿eh? Bueno, pues vamos a ¿Qué os parece? Vale, bien. Habrá que buscar entre todas las cartas a ver quién se las lleva todas. Hostia, la de Alexia es muy guapa. La de Alexia es guapísima porque encima es la camiseta dorada que nos encanta. Sí. Hemos ido por el auto, nosotros, Sí. y tú has ido por la numerada. Bueno, nosotros también Claro, numerada, es pero que tú has ido por el parche. Hemos visto auto Immaculate 49 de Koeman. Es que al ser Hoy el clásico. Yo he dicho, ¿cuál es la mejor jugadora del mundo ahora mismo? Totalmente. Alexia Putellas. Las cosas como son. Pero es que encima esta camiseta, la del 92, me iba. Es que eso es una Y pasada. la puse. Pero una pasada. Nos ha molado mucho. Bueno, vale. A ver, Veremos cómo acaba Hasta el esto, resultado final. Muchas gracias, amigos de Cazacamisetas, por ayudarnos con este reto. Aunque perdisteis en esta ocasión. Veremos la próxima. Habrá revancha, ¿no? Seguro que para el próximo. Bueno, amigos, y ahora vamos a ver un poco nuestra experiencia como vendedores y además mucho material que nos trajisteis y nos enseñasteis. Primero aquí nuestras cartas, todo lo que teníamos a la venta al inicio del Car Show. Sí, porque fue variando, hicimos bastante tradeo y bueno, pues fue cambiando un poquito. Alguna cajita que nos trajimos también. Por aquí, para empezar, nos enseñaron esta Aitana Bonmatí Auto de Tops Chrome Sapphire, esta Alexia Putellas, Tops Now, los 500 partidos. Bueno, una cantidad de cartas impresionante que tenían. Una aquí. colección increíble, Sí. la verdad. Aquí esta carta pudimos conseguirla. Esta Alexia parche y firma solo nos la querían enseñar. Como Igual esta. que esta. Estas no había manera de comprarlas. ¿Y qué me decís de este Leo Messi numerada a 10 firma? O este Dark Charizard, precioso. Increíble. Bueno, aquí nuestro amigo Quirol Cars nos estuvo enseñando la firma de Julio Salinas, que tuvo la suerte de acceder. ¿Y qué me decís de este Lamine numerado a 5? Además, también este Romario, y nos enseñó también una firmita de Luis Enrique. Una pasada. Bueno, y otro seguidor vino a enseñarnos esta maravilla de postales que son de una colección especial y encima las traía gradeadas. Sí. Y bueno, daros las gracias a todos por venir, porque nos alegrasteis el día. ¿Qué es lo que tenemos por aquí, Sara? Una carta de Alexia Putellas. Estimada. Yo quiero, si quiero, solo lo traduzco. Sí. Mira, estimada culé, compartir con vosotros esta pasión por el escudo convierte cada acción, cada pasada, cada gol en un momento único. Eres parte de esta historia que se escribe día tras día, partido a partido, a través del fútbol, de la mentalidad y de los valores.
con jugadas inolvidables, con momentos destinados a ser eternos. ¡Qué pasada! Continúa. ¡Ah, que continúa! Sí, sí. La energía y el apoyo que aportas en cada partido inspiran a todo el mundo. Por esto quiero aprovechar para darte las gracias por empujar cuanto más se necesita y por transformar este camino en un momento, en un sueño para siempre. Vuestra capitana, vuestra 11, Alexia. ¡Ay, qué bonito! Por favor. Sara, esto está increíble. ¿Y cuándo se Pues entregaron fue esta carta? un partido hace unos meses. ¡Hola! Increíble. ¡Buah! Y está Eso, prácticamente pásalo pasada tú. en Maradona. Que ¡madre mía! Sí, Salinas, pero... ¡Hola! Manu Sarabia y bueno... Joder, no, bueno. Creo que faltan uno o dos, pero... Ay, en el Cádiz estaba este que... Es una pasada. ¿Vas a ver? Sí, sí, sí. Bueno, aquí hacemos parada en Atlético de Madrid. Pues nada. ¡Guau, qué guapo! Por favor. Bueno, es que al final esto Mira, no lo aprecia todo el mundo. Hugo Sánchez ahí, que está en el paseo de las mía. estrellas del Atleti y le Sí, tienen sí. escupillo ahí. Esto no lo aprecia todo el mundo, la verdad. Es la leche. A ver si veis a Vicente del Bosque. Hostia, ¡Madre mía! madre mía. ¡Buah! Esto es como meterse en la Y máquina el del estilo tiempo, que... Joder. Es Pero que es lo que totalmente. mola, es Claro. increíble. Esto es la juventud, no... Yo creo que cada vez se valora Cada más. vez más, el ¿eh? saber que... Sí. Sí, yo creo que sí. Sí. Mira. Bueno. Todos los equipos. ¡Ah, qué guapa! Y en una de las dos hay cromos de los árbitros. ¡Ostras! Creo que es en este. En este no, a la... ¡Ah, qué bueno! En Salamanca y todo, estaba... Es una pasada. Mira, Sevilla, la Real. ¡Qué pasada! Mira, el Real Valladolid. Mira, el Valladolid. Mi padre conocería a todos, que era Ah, fiel, claro. Fiel seguidor. fiel abonado. Fiel abonado, claro. Está prácticamente completito. Jolín. Madre mía, mira Ay, los mira, Valdano, entrenadores. por aquí, en el Zaragoza. Oh, sí, Hola. ¡Qué pasada! Mira, los entrenadores. Sí. Qué bueno. Di Stéfano, ahí. Oh. Sí, es la verdad. Y Luego últimos los últimos fichajes. Sí. Lo que ahora llaman las fichas bis, ¿no? Sí. Claro. Oh, madre mía. Este es el del 84. ¡Qué pasada! Y 82, 83. Mira, es Lamine Yamal, pero con otro look un poquito diferente. Aquí en el normal no está Maradona porque como fue el último fichaje está Está ya con el Sevilla. No, está al No, final. está al final, claro. en lo de como último del Barça. fichaje. Sí. Madre mía. Parece increíble. Jo. Es una pasada. ¡Qué pasada! Las palmas. Es que es increíble. Árbitros. Y mira, de la Atlético de Madrid. Sánchez Arminio me acuerdo yo de más tarde, mucho más ¿Sí? tarde, que ha estado muchísimos años. Hugo Sánchez seguía en el Atleti. Claro. Aquí falta uno. Plantillas. Las equipaciones, entrenadores. Del Bosque seguía. Camacho por aquí. Sí. Madre mía. ¿Qué tienes? Sí. Es Neymar. Hola. Carcaza. Saca toda esta tiene aquí. Bueno, si es que. Este es uno de uno. Increíble. ¿Alguna? Una detrás de otra. Verás. ¡Hola! Pero bueno. Pedazo colección. ¿En cuánto creéis que están en todas estas valoradas? Aprox. Esto vale 12.000 euros. En RAW. Ya si te vas a PSA. Sea doble o triple. Bueno,
Pues vamos a ver una de las cartas más caras del evento. Daviletti tiene una carta impresionante que nos va a enseñar. No sé si estás preparado, Dani, para ver lo que tengo hoy, porque más o menos ya estamos domingo acabando. Sí. ¿Cuál es la carta más cara que has visto a día de hoy? Un Messi campeón gradeado, unos 6.500 euros. 6.500. Sí. Esta lo supera muchísimo. Te la voy a enseñar. Te voy a enseñar primero el precio. No sé si se ve ahí. Madre mía. ¿Lo ves? Sí, sí. ¿Cuánto pone? 163K. 163.000 euros. ¿Te la enseño? ¿De qué estamos hablando? Es una rookie card. De un jugador histórico. Mira, no tiene ni parte de atrás del histórico. O sea, es... ¡Hala! Mira, ¿Está listo? Sí, sí. ¡Madre mía! ¿Sabes quién es este? Es David. En el Vicálvaro. ¡Toma ya! A ver, con esto... Y veo que hay gente pues, que pone precios a las cartas que no se corresponden con lo que realmente valen, ¿no? Y con esto quería decirle a la gente, si te parece bien... Sí, claro. Hombre, que en estos eventos está muy bien que vayáis, que veáis, pero a mí algo que me gusta que haces tú es que comparas mucho los precios. Porque al final tú no sabes lo que vale una carta realmente e igual hay gente que te está intentando colar algo con mucho más valor, ¿vale? No sé si te parece bien. Me parece esto fantástico, pero tío. Quería, con esta broma, que es el primer cromo que hizo mi padre hace años, sí, decirte que bueno, está valorada en 163.000 euros, si alguien quiere comprarla, adelante. Pero bueno, te quería regalar a ti una. Pero además del valor, también hay un valor sentimental en las cartas que no tiene precio. Por supuesto. De las que no nos queremos desprender, claro, da igual el valor. Da igual el valor. Nada, si me ofrecen 163.000 euros, tampoco la voy a Es muy difícil, dices, conseguiré otra. Conseguiré otra. Y te quería regalar esta valorada en 50.000 para ti. ¡Wow! Que creo que no la tienes, que es la metálica que hicimos en el segundo evento de la cromería. Nada, te gasta la broma de 50.000, porque creo que en esa época, no necesitas fijar las cifras, creo que en esta época tenía 50.000 suscriptores en YouTube. Y aquí ya son 163.000. Pero quería regalarte esta para ti, para, bueno, pues por el recuerdo. Sé que querías que grabásemos algo, pero no ha sido posible, ya lo siento. Ah, tío, se entiende. Lo que queremos es que te mejores, Daviletti, y poder verte a tope y al 100% cuanto antes, pues tío. Nos veremos. No sé si el próximo será Alicante o cuál será, pero seguro que nos vemos porque estáis en todos y yo viendo vuestros vídeos ahí a tope. Muchas gracias, David. Bueno, chicos, ha llegado el momento de puntuar el Iberian Car Show 2026. Empezamos con los sponsors, donde le hemos dado un 9. Había una gran cantidad de sponsors presentes en el evento, algo que se nota un montón a nivel de imagen y de apoyo al show, pero creemos que faltan algunas de las grandes compañías del hobby, especialmente Gradeo y de material de coleccionismo. En cuanto a la Grading Experience, pues le hemos dado un 7. Había empresas de Gradeo a nivel local, empresas que enviaban a gradear a empresas estadounidenses, pero faltaban estas empresas como PSA, CGC o SGC. A la experiencia de tradeo no le hemos podido dar nota, ya que no pudimos asistir al Trade Night. Y estuvimos un rato en las mesas de tradeo y estaban un poco mal situadas, creemos, en la feria, ya que no te dejaban hablar con las personas que tenías enfrente. A la presencia de creadores de contenido le hemos dado un 9, ya que había creadores de contenido de habla hispana, pero nos faltaron algunos creadores internacionales por la feria. A los vendedores le hemos dado un 8. Había muchísimos vendedores y además internacionales, con presencia de Estados Unidos, Italia, Holanda, pero echamos un poquillo en falta vendedores europeos de Alemania, Reino Unido, Francia, algunos de Italia más. Lo siguiente sería el número de mesas. Le hemos dado un 10. Muchísimas. Claramente mejor que el año pasado. Esto es una pasada, cada vez hay más gente en el coleccionismo. Y a la distribución de mesas le hemos tenido que dar un 7. Había mucho desbalance entre el TCG y las cartas de deportes. Además, la distribución dentro no nos pareció la mejor organización. La calidad del recinto no estaba mal, es un recinto muy grande, pero faltó iluminación y en algunos momentos costaba incluso ver las cartas. Esto nos comentaron muchos de nuestros seguidores que vinieron a vernos. Respecto a comida y bebida, aquí esperemos que esto mejore pronto, ya que no se podía entrar con agua ni comida al recinto. Solo había 2 pequeños food trucks y el precio era elevado. Y hubo momentos en los que no encontramos ni siquiera agua. Parking y acceso le hemos dado un 10, ya que fue perfecto.
centro de Barcelona, parking, metro, se podía acceder de muchas maneras. Bueno, y el Easy F Factor, os recordamos que daremos esta puntuación que valora el ambiente de coleccionista pues a finales de año, en diciembre, lo cual puede hacer variar en la tabla de posiciones. Así que la puntuación final es de un 7,8, por lo que dentro de la tabla de los Major Shows, el Iberian Trading Car Show 2026 de Barcelona queda en cuarto lugar con un 7,8, midiéndose, claro, con unos car shows gigantes. Y el próximo, Collective Roma. Allí nos vemos, amigos. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por darnos vuestro apoyo. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por todo. Y hasta la próxima. ¿Cuál será el mejor? Danos tu opinión. Únete a SF, vive la pasión. Colecciona sueños, comparte la emoción.